Constituye el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla en audiencia de juzgamiento, sentencia número 119 del año 2022. En Barranquilla, los 14 días del mes de julio del año 2022, siendo el día y hora señalados para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento dentro del proceso seguido por Julia Carolina Rivera Viloria contra operadores técnicos de estación de servicios SAS, hoy comercial Abanade SAS, radicado bajo el número 08001-3105-004, 2020-000-6600, por lo que se constituye este despacho en audiencia de juzgamiento. Acto seguido, la señora juez abre el acto y en él se expresa así. Parte descriptiva, la demanda. Solicita a la señora Juliet Rivera las siguientes pretensiones. Se declare que padece una enfermedad crónica incurable, hecho conocido por la empresa, se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando, al pago de la sanción por terminación del contrato de trabajo, al pago de los salarios y prestaciones sociales durante la vigencia del contrato de trabajo. De forma subsidiaria, solicita la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Extra, ultra parita y constante el proceso. Basa las anteriores pretensiones en los siguientes hechos relevantes. Que inició a laborar el 1 de enero del 2016 mediante contrato a término fijo inferior a un año en la estación de servicio del 84,51B45 con un salario mínimo legal vigente, contrato a 3 meses de duración que se extendió hasta el 30 de diciembre del 2017 y al ser prorrogado a 5 veces. El 23 de noviembre del 2017 la empresa le informa que le da por terminado el contrato de trabajo que finaliza el 30 de diciembre del 2017. Desde febrero del año 2016, la señora Julia Carolina Rivera comenzó a presentar dolores de hombro, codo, muñeca, pies. La EPS, en fecha de mayo del 2016, le establece la enfermedad crónica autoinmune y sistemática llamada lupus. Continúa en tratamiento médico por la EPS. El 4 de mayo del 2017 se señalan unas recomendaciones por la enfermedad, lo cual informa a la jefe de recursos humanos de la sociedad demandada el 11 de mayo del 2017. Contestación. La demandada aceptó como cierto los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo, octavo, décimo primero, que hacen alusión a la fecha de inicio del contrato de trabajo, lugar de trabajo, salario devengado, término del contrato, fecha de finalización, las incapacidades generadas a favor de la demandante, la reubicación en la empresa, lo concerniente a las recomendaciones médicas y que es comunicada a la jefe de recursos humanos. Propuso las excepciones de inexistencia de obligaciones y prescripción. Crónica del proceso. La demanda fue presentada el 4 de marzo del 2020, admitida el 12 de marzo del 2020, notificada a la demandada quien contestó el 25 de febrero del 2021. Problema jurídico. Entra al despacho a dilucidar en el presente caso si a la señora Julia Carolina Rivera Viloria le asiste el derecho a una estabilidad laboral reforzada por salud, si la demandada, hoy comercial Abanade SAS, es responsable del reintegro de la demandante al cargo que venía ocupando, el pago de salario, prestaciones sociales, así como la sanción del artículo 26 de la ley 361 del 97.
Decisiones parciales del proceso, decisiones parciales sobre la validez procesal, el proceso ha sido el debido, decisiones parciales sobre la eficacia del proceso, se dan todos los requisitos para que el despacho emita sentencia. Tesis del despacho, en el presente caso se evidencia que era de conocimiento del empleador las circunstancias de salud de la actora, tanto así que estaba reubicada en un cargo distinto al que fue contratado, como es el de islera de una estación de servicio. Sin embargo, su contrato fue terminado y dentro de las pruebas arrimadas por la demandada no existe prueba alguna que indique que no fue un acto de discriminación, por lo que, en atención a los precedentes de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, se tiene que goza de estabilidad laboral reforzada por salud, por cuanto correspondía a su empleador iniciar los trámites ante el inspector del trabajo para efectos de solicitar el permiso para dar por terminado el contrato a término fijo, en atención a la situación de enfermedad de la actora que le imposibilitaba al ejercicio del contrato para el cual fue vinculada, ordenándose entonces el reintegro, pago de salario y prestaciones, así como de la sanción del artículo 26 de la Ley 361 del 97. Argumentos y consideraciones. Normatividad. Tenemos como normatividad el mismo artículo 26 de la Ley 361 del 97, que consagra lo que puede denominarse una protección laboral reforzada positiva y negativa a favor de las personas con discapacidad. En el campo positivo establece que la limitación de una persona no podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. De otra parte, en la protección laboral negativa, ordena que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo. Y que no obstante quienes fueren despedidos su contrato firmado por razón de su limitación sin el cumplimiento de los requisitos previstos tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo y en atención a la sentencia C531 del 2000 de la Corte Suprema de Justicia, que no es limitante el pago de la indemnización con respecto al reintegro. Pruebas. Se encuentra probado en el plenario los siguientes hechos. Aceptados por la parte demandante la existencia de un vínculo laboral desde el 1 de enero del 2016, el cual obró mediante contrato a término fijo por 3 meses, el cual fue prorrogado inicialmente 3 veces por el mismo periodo hasta completar la cuarta prórroga. Procedió a prorrogarse por un término de 1 año, el cual finiquitaba el 31 de diciembre del 2017. Se encuentra aprobado igualmente, igual es un hecho aceptado, que se le preavisó la terminación del contrato de trabajo el 23 de noviembre del 2017. Se encuentra igualmente aceptado y es un hecho probado que la actora se encontraba en tratamiento médico desde el año 2016-2017 y las incapacidades que eran conocidas por el empleador demandado. Asimismo, que la enfermedad que padecía la actora era el lupus. Asimismo, también se tiene que el médico tratante ordenó una reubicación que era de conocimiento de la empresa, tanto que la actora dejó de laborar en el puesto de hilera en la estación de servicio. Finalmente, que la demandada tenía conocimiento de los antecedentes médicos, pues el 4 de mayo de 2017 fue comunicado a la jefe de Recursos Humanos, Laura Inés Barrios Nieves. Conclusiones. En el presente caso, la señora Julia Carolina Rivera Viloria solicita que se tenga como una persona la cual debe ser reintegrada a su puesto de trabajo con ocasión a la enfermedad que padece, que el empleador no siguió el trámite adecuado para su desvinculación, toda vez que conocían el empleador de su situación de enfermedad. Sin embargo, fue desvinculada laboralmente. Si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 1360-2018, radicado 53-394 del 11 de abril del 2018, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, sienta una nueva postura, cambia su visión de la estabilidad laboral reforzada por salud en el sentido de que debe tenerse por probada lo correspondiente al acto discriminatorio para efectos de aplicar las consecuencias
de la estabilidad laboral reforzada, no es menos cierto que también señala unos criterios en el marco del reconocimiento de estabilidad laboral reforzada de la siguiente manera, abro comillas. 2. Prohibición de despido motivado en la discapacidad del trabajador. 2.1. Siendo claro que la protección legal otorgada a los trabajadores con deficiencias físicas, sensoriales, mentales, opera al inicio, durante y a la extinción de la relación laboral de trabajo, en esta cápita se analizará el alcance de esta protección al momento de la finalización del contrato de trabajo. Sobre el particular del artículo 26 de la Ley 361 del 97 prescribe: en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo. Suspensivo. Pues bien, en líneas anteriores se explicó que las normas que protegen a los trabajadores con discapacidad proyectan en las relaciones laborales en diferentes fases y fundamentalmente tiene como objetivo promover la inclusión y participación de estos y a la postre evitar que los ámbitos laborales sean espacios de segregación, exclusión y distinción. En esta dirección, la disposición que proteja al trabajador con discapacidad en la fase de extinción del vínculo laboral tiene la finalidad de salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios. Le hace a aquellos que tienen como propósito o efecto su exclusión del empleo fundado en deficiencias físicas, sensoriales o mental. Esto en oposición significa que la decisión motivada en un principio en razón objetiva son legítimas en orden a dar por concluida la relación de trabajo. Lo que atrás se afirma deriva del artículo 26 de la Ley 361 del 97, pues claramente en ese precepto no se prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad. Lo que se sanciona es que el acto esté precedido de un criterio discriminatorio. Nótese que allí se dispone que ninguna persona limitada podrá ser despedido o su contrato terminado por razón de su limitación. Lo que contrario sensu quiere decir que si el motivo no es un estado biológico, fisiológico o psíquico, el resguardo no opera. Lo anterior significa que la invocación de una justa causa legal excluye de suyo que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el prejuicio de la discapacidad, del trabajador. Aquí, a criterio de la sala, no es obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues se repite, quien alega una justa causa de despido enerma la presunción discriminatoria, es decir, se soporta en una razón objetiva. Con otro, la decisión tomada en tal sentido puede ser controvertida por el trabajador, a quien le bastará demostrar su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunción de discriminación, lo que de contera implica que el empresario tendrá el deber de acreditar en el juicio la ocurrencia de la justa causa. De no hacerlo, el despido se refutará ineficaz. C531-2000. Y en consecuencia procederá al reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, más la sanción de 180 días de salarios consagrados en el artículo 26 de la Ley 361 del 97. En tal dirección que a juicio de la sala debe ser comprendida la protección especial del artículo 26 de la Ley 361 del 97, pues resulta ilógico prohibir el despido del trabajador por razón de su limitación y al tiempo vedarlo cuando esté fundado en un motivo ajeno a su situación. Si la sanción tiene como propósito disuadir el despido motivado por el estereotipo de la condición de discapacidad del trabajador, no debería haberle dado basada en una causal objetiva demostrada. A la larga, la cuestión no es proteger por el prurito de hacerlo, sino identificar y comprender los orígenes o causas de los problemas de la población con discapacidad y sobre esa base interpretar las normas de un modo tal que las soluciones a aplicar no los desborden o se transformen en otros problemas sociales. Así las cosas, la Corte abandona el criterio sentado en sentencia CSJSL 36715 del 16 de marzo del 2010, reiterada en CSL 35794 del 10 de agosto del 2010, en la que adoctrinó que el artículo 26 de la Ley 361 del 97 no consagra una presunción legal o de derecho que permita deducir a partir de hechos conocidos de la discapacidad del trabajador que su despido obedeció a un móvil sospechoso. En su lugar, se postura que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada. Ahora, la sala no desconoce que con arreglo al artículo 26 de la Ley 361 del 97, en armonía con la sentencia C531 del 2000 de la Corte Constitucional, la terminación del contrato de un trabajador con discapacidad debe contar con la aprobación del inspector del trabajo. Sin embargo, considera que dicha autorización se circunscribe a aquellos eventos en que el desarrollo de la actividad laboral a cargo del trabajador discapacitado sea incompatible e insuperable en el correspondiente cargo
o en otro existente en la empresa, en cuyo caso, bajo el principio de que nadie está obligado a lo imposible o a soportar obligaciones que sean sus posibilidades, podría rescindirse el vínculo laboral con el pago de la indemnización legal. En esta hipótesis, la intervención del inspector cobra pleno sentido, pues en su calidad de autoridad administrativa del trabajo debe constatar que el empleador aplicó diligentemente todos los ajustes razonables orientados a preservar en el empleo al trabajador, lo cual implica su rehabilitación funcional y profesional, la redactación de su puesto de trabajo, su reubicación y en los cambios organizacionales y o movimientos de personal necesarios. Artículo 8 de la Ley 776 del 2002. Por lo tanto, solo cuando se constate que la reincorporación es inequívocamente incompatible e insuperable en la estructura empresarial, podrá emitirse la autorización correspondiente. De hecho, en las consideraciones de la sentencia C531 del 2000 de la Corte Constitucional, cuya lectura ha dado lugar a diversas interpretaciones y debate en punto al alcance de la protección especial de las personas en situación de discapacidad, que a la fecha parece irreconciliable y que han arrojado pocos elementos para la construcción de una doctrina esclarecedora, no se expresó que está prohibido el despido con justa causa de los trabajadores con discapacidad. Antes bien, lo que recalcó es que la intervención de esta autoridad se justifica para garantizar si el trabajador pudo ejecutar o no la labor para la cual fue contratado. En efecto, allí se expuso. En cuanto al primer contenido normativo acusado por los actores expuesto en el inciso primero del artículo 26 de la Ley 361 del 97, se señala que ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que media autorización de la Oficina del Trabajo. Para la Corte es claro que en lugar de contradecir el ordenamiento jurídico lo desarrolla. Lo anterior, pues se evidencia como una protección del trabajador que sufre una disminución física, sensorial o psíquica, en cuanto impida a éste se configure que per se en causal del despido o determinación del contrato, pues la misma solo podrá alcanzar dicho efecto en virtud de la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada y según el nivel y grado de disminución física que presente el trabajador. En tal situación, el requerimiento de la autoridad de la Oficina del Trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo debe entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y garantizar el derecho del trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre estas materias, para corroborar la situación fáctica que describe dicha causal legal de despido y protege así al trabajador. Es de reiterar que, según lo señalado por la Corte con anterioridad, que la legislación que favorece a los discapacitados no consagra derechos absolutos o a perpetuidad, que puedan ser oponibles en todas circunstancias a los intereses generales del Estado y de la sociedad o de los legítimos derechos de otros. No se aprecia entonces que el ordenamiento constitucional sea desconocido por la norma acusada en la parte examinada, toda vez que permanece el deber del Estado de garantizar que los discapacitados obtengan y conserven su empleo y progresen en el mismo para promover la integración de esa persona a la sociedad, hasta el momento en que no pueda desarrollar la labor para la cual fue contratado, y ninguna otra que de acuerdo con la clase de invalidez que presenta, debidamente valorada por la autoridad del trabajo. Suspensivo. Nótese en consecuencia que el Tribunal Constitucional en el año 2000 no prescribió la terminación del contrato sin aval ministerial por razón diferente a la discapacidad del trabajador. Por el contrario, lo que le señaló es que cuando estuviese soportada en esa razón, la limitación se requería la autorización del Ministerio del Trabajo para comprobar si en efecto esa deficiencia era incompatible e insuperable, o dicho de otro modo, si la prosecución del vínculo laboral se tornaba imposible por razón de la situación de discapacidad del trabajador. Así debe ser comprendida la referencia a justa causa consignada en la parte resolutiva de este fallo. Pues de lo contrario sería una contradicción lógica afirmar que por un lado que carece de todo efecto jurídico el despido a la terminación de una persona por razón de su limitación y por el otro castigar los despidos estructurados con fundamento en un motivo distinto a la discapacidad. Por esto es importante considerar los argumentos de las partes motivas con los de la resolutiva para darle pleno sentido a la sentencia constitucional. Cierro comillas. Retornando al caso de Marra, tenemos que efectivamente la señora Juliet
Carolina Rivera Viloria se le dio por terminado el contrato de trabajo en una causal determinación de los contratos a término fijo, como es el vencimiento del término y dentro del prudente término de preaviso. Sin embargo, lo que diferencia este caso y que hace presumir al despacho la existencia de un acto discriminatorio es que la actora se encontraba reubicada. Ella fue contratada para obrar como islera de una estación de servicio. Sin embargo, por su enfermedad no podía exponerse a la luz solar porque esto conllevaría a repercutir en su estado de salud, por lo que de la historia clínica se evidencia que era necesaria su reubicación teniendo en cuenta que el tratamiento evitaba que ella pudiera exponerse al sol, pues no iban a ser medicamentos que le iban a surtir efectos si se exponía al sol. Es sabido que los cargos de hileros no se desarrollan por fuera de la exposición de la luz solar. Es notorio, es un hecho notorio que las estaciones de servicio cuentan, sí es cierto, con un pequeño techo sobre estas bombas de servicio. Sin embargo, la exposición a la luz solar puede darse en cualquier momento durante el ejercicio de su labor por parte de la demandante, y con ocasión a esto es que encuentra el despacho que se aceptaron ciertos hechos de la demanda, como es que fue reubicada. Esto es el hecho octavo, que en mayo del 2016 la médica tratante de la EPS Sura, doctora Susana Ferreira Sarmiento, indica su reubicación en la empresa por la enfermedad que padecía. Entonces, el lupus se da a conocer en el empleador es porque éste se vio obligado por el estado de salud de la actora a ser reubicada a un puesto distinto al de islera. De tal manera que cuando se da por terminado el contrato de trabajo, si bien se da bajo una causal establecida para la terminación de los contratos en estos con relación a los contratos a término fijo, debía entonces el empleador acudir ante el Ministerio del Trabajo, pues tenía que romper esa presunción de que la terminación iba a obrar con ocasión a un acto discriminatorio. Pues toda vez así exista una norma legal que permita los contratos fijos darlos por terminado y no ser considerados despidos porque simplemente es una terminación legal, no por ese hecho no implica que la protección por salud de la actora se mantuviera. Tanto así se mantiene que la Corte dice, puede existir la causa justa, puede existir la causa legal de terminación del vínculo laboral, pero si la salud de la persona era conocida por su empleador y este estado de salud implicaba que para el cargo que había sido contratado no lo pudiera ejercer y entonces se necesitase la terminación del vínculo laboral, sea porque no estaba ocupando el cargo para el que fue contratada, sea por una reestructuración administrativa, como lo dicen en los hechos de la contestación de la demanda, que fue la causal final para la terminación de ese contrato a término fijo. Tenemos entonces que el empleador tenía que en primer lugar recurrir al Ministerio del Trabajo, solicitar el permiso, aportar ante el Ministerio del Trabajo todas estas pruebas que a pesar de ser reubicada la actora, ella no podía continuar en el ejercicio de su cargo, pues había una reestructuración administrativa y en esa reestructuración administrativa el cargo que se había diseñado para su reubicación no existía. Sin embargo, le dan por terminado el contrato en esa razón legal sin acudir al Ministerio del Trabajo y esto es lo que censura este despacho, que se hizo el trámite omitiendo lo que la norma ha venido consagrando, lo que la Corte Suprema de Justicia ha venido explicando, igual que la Corte Constitucional. Puede existir la justa causa, pero habrían dos situaciones en especial. Una, cuando ya el empleador conoce la situación, inclusive el trabajador no está ubicado en su cargo porque lógicamente ha tenido que ser reubicado y en esos casos hay un trámite especial, u otro que la razón no conlleva inmediatamente a tener como una presunción de discriminación. En el caso de la actora se entra a presumir precisamente por su reubicación. Esa es una situación especial que genera esa presunción a su favor a pesar de existir una terminación del contrato por una razón legal.
por estar reubicado, no estar ejerciendo el cargo al que fue contratada, esa reubicación genera, para vistos de este despacho, una discriminación a la terminación del contrato porque precisamente no estaba ejerciendo su cargo, no se hizo el trámite ante el Ministerio del Trabajo precisamente porque se encontraba reubicada, debía hacerse el trámite ante el Ministerio del Trabajo, pues la empresa conocía del estado de salud y de que no se podía exponer al sol y por eso estaba reubicada. Así no se encontrase calificada, porque otra cosa es que la Corte, para los puntos de calificación se tiene para ciertas enfermedades comunes, pero no como el caso de la actora, que es una enfermedad degenerativa. En el caso de las enfermedades degenerativas se tiene otra perspectiva, pues al ser degenerativa, los aumentos de la pérdida de la capacidad laboral van a extenderse durante el tiempo de vida de la actora. De esta manera es que sumando todos estos conceptos que eran de conocimiento del empleador, pues él acepta que fue reubicado por su condición de salud, tenemos entonces que terminar concluyendo que, así como lo describe la Corte en la sentencia que leí anteriormente, se presume la existencia de un acto discriminatorio. Está bien, está aprobada la finalización por un acto legal, pero también está aprobada la enfermedad y la condición de reubicada laboral de la actora. Entonces se presume y no se aportaron pruebas que controvirtieran este estado de discriminación y más aún cuando era más lógico acudir al Ministerio del Trabajo por su situación de reubicación. Entonces, por lo que habría lugar al amparo por estabilidad laboral reforzada, a la orden de reintegro, igualmente a la sanción del artículo 26 de la Ley 361 del 97 y al pago de las costas. En mérito del expuesto, este juzgado cuarto laboral del circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones formuladas por la demandada y como consecuencia de lo anterior declarar que la demandante Juliet Carolina Rivera Viloria se encuentra amparada por la estabilidad laboral reforzada por salud. Segundo, condenar a la demandada comercial Habaná de SAS a reintegrar a la demandante Juliet Carolina Rivera Viloria al cargo que venía desempeñando a partir del 1 de enero del año 2018 con el respectivo pago de los salarios, prestaciones sociales y afiliación a la seguridad social integral, teniéndose hasta la fecha, sin perjuicio de lo que se siga causando, los siguientes emolumentos. Salarios y vacaciones, 52.185.888 pesos. Cesantías, 3.790.238 pesos. Intereses a las cesantías, 454.829 pesos. Primas de servicio, 3.790.238 pesos. Tercero, condenar a la demandada comercial Habaná de SAS al pago de la sanción del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 a favor de la demandante Juliet Carolina Rivera Viloria en un monto único de 4.426.302 pesos. Cuarto, condenar en costas a la sociedad demandada. La presente decisión queda notificada en estrados. Señoría, tiene el uso de la palabra, apoderado. Muchas gracias, señoría. Con todo respeto, me permito interponer recurso de apelación ante la sentencia proferida por el despacho para que el Honorable Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla la pueda revocar en todos sus numerales. El presente recurso de apelación lo sustento bajo los siguientes argumentos y las siguientes precisiones. En este caso, quedó probado en el desarrollo de las pruebas, interrogatorio de parte, que la demandante pues recibió todo lo que tenía que ver con sus salarios, prestaciones sociales, que mi patrocinada afilió al sistema de la Seguridad Social en Salud y Pensiones a la demandante y que ella lo confesó en el interrogatorio de parte. El contrato no tiene ninguna discusión, terminó por el vencimiento del término pactado, pues después de las 3 prórrogas se prorrogó a 1 año y finalizó el contrato por esa razón. No compartimos los argumentos del despacho, como quiera que el despacho presume que el juzgado, que había discriminación por parte de mi representada por la razón de la terminación del contrato por el término pactado.
no hubo un criterio discriminatorio. Aquí no se probó que hubo un criterio discriminatorio. No se puede presumir que mi representada actuó discriminatoriamente. No hay un móvil sospechoso, señores magistrados del Tribunal Superior. No hay un móvil sospechoso demostrado en el proceso. No era necesario, señores magistrados, que mi representada acudiera al Ministerio del Trabajo, como quiera, que lo que se presentaba aquí era simplemente el vencimiento de un contrato que mi representada había trasladado en el mes de mayo del 2016 por cumplimiento de unas recomendaciones. Pero no se comparte la tesis del despacho que por haberla reubicado se le está reconociendo una estabilidad laboral reforzada, o es peor, presumir que tenía una estabilidad laboral reforzada cuando no se probó en el proceso que la demandante, inclusive lo confesó, no se encontraba incapacitada al momento del recibo del preaviso, no se encontraba incapacitada en el momento de la terminación en diciembre 30 del 2017, así lo confesó en el interrogatorio de parte. La demandante no gozaba de fuero de salud y no se requería que se hicieran trámites ante el Ministerio del Trabajo, como quiera, que no se iba a incurrir en un despido, no se iba a hacer un despido, sino simplemente era la terminación del contrato por el término pactado. Es importante referirme con relación a la enfermedad, pues el lupus que padece la demandante, que esa enfermedad necesariamente mi representada no tenía el conocimiento de cuál es exactamente en forma integral las implicaciones de esa enfermedad. No somos expertos en eso para decir qué tanta afectación podía producir dicha enfermedad, y no se entregó ningún diagnóstico completo que implicara consecuencias. No se tuvo conocimiento sino de las incapacidades. Por consiguiente, estas condenas impuestas por el despacho deben ser revocadas por el Honorable Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, como quiera que los pacientes que han tenido o tienen este inconveniente simplemente deben de tomar unas recomendaciones en su actividad física, pero en este caso en concreto la demandante fue ubicada por unas recomendaciones en el área de contabilidad, en el área administrativa, y esas recomendaciones no aplicaban en este caso, como quiera que sus actividades no tenían que ver con la labor de islera, labor que desarrolló, cargo que ocupó cuando inició labores. En este caso no estaba expuesta al sol, no estaba expuesta a a las actividades propias de una islera. Por consiguiente, mi patrocinada actuó de muy buena fe, cumpliendo con las recomendaciones, pero eso no significa reconocer que ella tenía una estabilidad laboral reforzada. Ahí radica el punto en que no compartimos, en que el despacho considera que ahí tenemos un reconocimiento por estabilidad laboral reforzada, porque no hay ningún móvil sospechoso, no se probó, inclusive dentro del proceso, no hubo un criterio discriminatorio, no era necesario un ministerio porque no era un despido. Bajo estos argumentos, señoría, dejo sentados mis argumentos para que el Honorable Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla pueda revocar la sentencia en todos sus numerales y absolver a mi representada de todas las pretensiones encuadradas en la presente demanda. Muchas gracias, su señoría, muy amable. Teniendo en cuenta lo manifestado por el apoderado de la parte demandada, el despacho resuelve primero conceder recurso de apelación impetrado por el apoderado de la parte demandada en el efecto suspensivo. Segundo, por secretaría repartir ante los honorables magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Tercero, por secretaría remítase por correo electrónico al correo institucional de la Secretaría del Tribunal para el conocimiento del respectivo magistrado. La presente decisión queda notificada en estrado. Levantamiento de la audiencia. Para efectos legales se levantará un acta que firmará la señora jueza, documento que al lado de la presente grabación constituyen el único requisito válido de la misma. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia.